Bienvenidos a Paulino, bienvenido a Manuel, bienvenida a Valeria, William, Zuli, bienvenida a Yanara también que se conectó hace poquito, nos alegra muchísimo tenerlos aquí. Y vamos a comenzar entonces con el estudio que compete esta noche, que será precisamente como lo mencionamos hace un ratico, el estudio del capítulo 5 de Daniel. Estamos estudiando un libro hermosísimo con una implicación profética e histórica maravillosa. Y la idea es que a partir de este estudio podamos seguir entonces creciendo espiritualmente cada semana. Obviamente ahora que vamos a abrir la palabra de Dios y la invitación es a que ojalá todos ustedes tengan allí al frente de ustedes abierta su Biblia en el capítulo número 5 de Daniel, entonces podamos empezar esta lectura y podamos también entonces tratar de obtener el mensaje que Dios quiere para nosotros. Como siempre, invitándolos a que cada comentario, cada apunte, cada aporte que tengan, lo compartamos juntos y entre todos entonces vayamos estudiando juntos esta palabra. Inclinemos el rostro entonces y comenzamos con una oración. Querido y Santísimo Padre Dios, te damos infinitas gracias porque nos permites abrir tu palabra con libertad, Señor, porque nos das la oportunidad de estudiarla, Señor, de apasionarnos por ti, de realmente querer sentir tu presencia, Señor. Gracias por este espacio, gracias por estas personas, Padre Celestial. Bendícenos, Señor, en cada uno de los motivos que tú conoces, Señor, cada necesidad, cada persona que necesita salud, cada persona que necesita salud financiera o emocional, Señor, quédate con nosotros. Te pedimos, Señor, que en este espacio tú seas el centro de atención, Señor, y que lo que vamos a estudiar, Señor, sea algo que nos acerque más a ti, Señor, y podamos ver tu presencia en tu palabra. En tu nombre te lo agradecemos todo, Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a hacer un pequeño barrido desde dónde venimos y para dónde vamos. Y básicamente hemos estudiado hasta este momento 5 diferentes capítulos del libro de Daniel. Como ustedes saben, Daniel es un libro de 12 capítulos y muchos historiadores o muchos eruditos de la Biblia han dicho que es un capítulo que se divide en dos partes, donde tenemos una parte histórica en los 6 primeros capítulos y una parte profética en la segunda parte del libro, que serían del capítulo 7 al capítulo 12. Aunque esto es cierto en la parte del simbolismo, los sueños y demás, la parte histórica de Daniel, y ahí nos referimos, por ejemplo, al horno de fuego, al foso de los leones, a la caída de Babilonia, al incidente que tuvo Nabucodonosor con su locura, son altamente proféticos y son también tipos del tiempo del fin. O sea que básicamente estos capítulos también nos están hablando a nosotros del tiempo del fin, pero de algo muy importante que a mí particularmente me llama la atención y es donde quiero poner el énfasis en el estudio que vamos a hacer esta noche, es sobre cómo debemos vivir en el tiempo del fin. O sea, básicamente es una guía práctica para vivir y existir en el tiempo del fin. Y básicamente lo que hemos hecho ahora, hasta ahora en un pequeño recorrido cronológico, hemos hablado, por ejemplo, del momento en el que fueron llevados los cautivos, estos jóvenes hebreos, a Babilonia en el año 605. Hablamos del sueño de la estatua que tuvo Nabucodonosor en el año 602. Hablamos del horno de fuego en el 594, de la locura del rey Nabucodonosor en el año 568, hasta que llegamos al final del imperio babilónico en el año 539. Y por eso hemos denominado el estudio de esta noche el último día de Babilonia. El último día de Babilonia. Y vamos a encontrar unas características bien interesantes acá, pero al hablar del último día de Babilonia, surgen bastantes pensamientos que para nosotros deben ser importantes. ¿Creen ustedes que alguna de las personas que estaba viviendo el último día de Babilonia era consciente de que estaba viviendo su último día? Y eso tiene una aplicación enorme en nuestros días. ¿Somos conscientes nosotros cuál será nuestro último día? Muchas personas en el mundo salen todos los días de su casa y no saben si han de regresar. Muchas personas ahora, sobre todo en el contexto de la enfermedad, del COVID, de todo lo que está pasando alrededor del mundo, basta con ver esas cifras desoladoras todos los días en los noticieros y demás, pueden sin saber estar viviendo el último día de su vida. Y así como el reino de Babilonia estaba viviendo el último día de su vida, el rey Belsasar estaba viviendo la última oportunidad de su vida, eso tiene también una implicancia para nuestra vida y vamos a rescatar algunas lecciones de allí que sin duda alguna nos hablan a nosotros en el tiempo presente. La Biblia, aunque es un libro que se escribió hace miles de años, sobre todo el libro de Daniel específicamente, un libro antiguo, tiene todavía una implicación completamente relevante en nuestra vida hoy. Vamos a hablar entonces del último día de Babilonia. Pero mientras hablamos del último día de Babilonia, vamos a tener también presente entonces lo que podría llegar a ser en algún momento de nuestra vida, esa conciencia de que nuestro último día también puede ser el día menos esperado.
Algunos datos interesantes del libro de Daniel. Vamos a leer el capítulo 5, vamos a comenzar desde el capítulo 1, vamos a acompañar nuestro estudio de una lectura muy amena a lo que es el capítulo 5, porque es un libro con una historia, entonces es un libro muy fácil de leer. Pero el libro comienza diciendo, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Comenzamos con ese versículo. El versículo 2 dice, Belsasar con el gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Vamos a dar un poquito de connotación histórica de lo que significa esto en términos del libro de Daniel, porque vale la pena mencionar que aquí ya no se está hablando del rey Nabucodonosor. Recuerden que lo último que estudiamos con Camilo fue el episodio de la caída y la restauración de Nabucodonosor, donde Nabucodonosor sufrió esta enfermedad, donde se comportó como un animal, pero Dios lo restaura y le da una oportunidad de nuevo y de hecho le guarda su reino y lo hace más próspero aún. Que de hecho la vida de Nabucodonosor es un ejemplo maravilloso de cómo Dios está dispuesto a correr la milla adicional por salvar a una persona, ¿no? Y con Nabucodonosor sin duda alguna la corrió. Y Nabucodonosor, después de haberse equivocado múltiples veces, al final acepta ese llamado y se convierte. Pero ahora vemos que hay otra persona en el reino. ¿Quién es esa persona en el reino? Básicamente, desde lo que Camilo nos enseñó, lo que estudiamos con Camilo la lección pasada, habían pasado únicamente 23 años. Nabucodonosor muere un par de años después de que sucede el episodio en el cual él tiene este episodio de humildad en el cual se convierte o empieza a actuar como un animal. Un par de años después de ese episodio él muere y desde la muerte de Nabucodonosor pasan tan solo 23 años, que Nabucodonosor muere en el año 562 a.C., hasta el día que el rey Belsasar ofrece la fiesta de la que vamos a hablar hoy. Acuérdense las características que tenía esta fiesta, acabamos de decirlo, era un banquete para 1000 de los príncipes de Nabucodonosor y había vino, había bebidas alcohólicas, habían vasos de oro, de plata, habían traído un montón de cosas para adornar esa fiesta y estaban básicamente enfocados en una sola cosa y era la obtención del placer. Y vamos a hablar de eso también en el estudio de esta noche. Vamos a decir entonces que en este momento la mayor parte del periodo, de esos 23 años de los que estamos hablando, Babilonia fue gobernada por Nabodino. ¿Y quién era Nabodino? Nabodino estaba casado con un personaje que se llamaba Nitocris, que era precisamente hija de Nabucodonosor. O sea que cuando estamos hablando del rey Belsasar, Belsasar era precisamente el hijo de la hija de Nabucodonosor, con esta persona que se llamaba Nabodino, quien era entonces ahora el rey actual de Babilonia, ¿no? Y eso es importante porque esto se menciona en el mismo capítulo 5 y lo vamos a ver más adelante. Este Nabodino entonces, que es un nombre, quien era el rey, quien era el esposo de la hija de Nabucodonosor, era un rey que no estaba muy interesado en los negocios del reino o dirigir el imperio en ese momento. De hecho, él tenía otros gustos y le gustaba dedicarse mucho como a la parte religiosa y también tenía intereses como por viajar y demás. Y en el tiempo babilónico era normal que dos reyes correinaran al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que hizo Nabodino como rey fue correinar con su hijo Belsasar, a quien lo nombra corregente y lo deja a cargo de la ciudad de Babilonia. ¿Cierto? Entonces, cuando estamos hablando, y eso es importante para entender el contexto de lo que estamos leyendo, este rey Belsasar viene a ser entonces en el contexto histórico del libro de Daniel, el nieto del rey Nabucodonosor. Quiero decirlo porque no había pasado mucho tiempo. Significaban que las historias del abuelo Nabucodonosor seguramente aún estaban muy vivas en la memoria, no solamente de la familia real, sino del pueblo babilónico. Ahí nos encontramos las historias como el horno de fuego, como los sueños proféticos y demás. Pero Belsasar tenía una característica muy triste, y es que tenía la misma característica de su abuelo Nabucodonosor, que era la arrogancia. Belsasar se creía a sí mismo invencible e hizo una gran fiesta, mientras Babilonia, que es el reino que tenían en ese momento, estaba siendo sitiada por los persas.
Es interesantísimo porque básicamente empezamos a conectar lo que hemos estudiado hasta ahora. Daniel capítulo 2 ya había predicho por medio del sueño de Nabucodonosor y la interpretación del sueño realizada por Dios por medio del profeta Daniel que Babilonia caería, ¿cierto? Entonces ya había una sentencia, era simplemente cuestión de tiempo hasta que esta sentencia se cumpliera. Y este capítulo 5 de Daniel se divide básicamente en 5 partes por las que pasaremos brevemente para tratar de estudiarlo, y es la arrogancia de Belsasar. Nos vamos a encontrar con ese rey arrogante, con ese rey que no tenía temor de Jehová, y con lo grave del significado de no sentir temor de Jehová, y eso no lo encontramos en muchos episodios bíblicos. Después nos vamos a encontrar con una segunda parte de este sueño de Nabucodonosor. De pronto dividiremos de Belsasar, perdón, y de este episodio en la vida de Belsasar. De pronto dividiremos el estudio en 2 partes y el tiempo no nos lo permite. Y después nos vamos a encontrar el consejo de la reina, pero ya sabemos que cuando estamos hablando de la reina, estamos hablando de la hija de Nabucodonosor, que a su vez era la madre de Belsasar, la interpretación del mensaje que se estaba dando en esta fiesta por medio de Dios y por último la destrucción de Belsasar. Esos serían básicamente los 5 puntos que vamos a analizar y nos vamos a quedar con 3 enseñanzas claras al final del capítulo que tienen absolutamente toda la validez para nuestros días y que básicamente es una enseñanza para nosotros en el tiempo moderno, partir de la palabra de Dios de cómo vivir hoy. Porque como ya estudiamos Apocalipsis juntos, como ya hicimos todo el capítulo juntos, todo el libro de Apocalipsis juntos, voy a recordar que por allá nos encontramos en el capítulo 14 que Apocalipsis hablaba nuevamente de quién? De Babilonia. ¿Se acuerdan? Y en el contexto del mensaje del segundo ángel que estudiamos en Apocalipsis, el mensaje era salgan de Babilonia, porque Babilonia va a ser destruido. Entonces, básicamente vamos a tratar del final del capítulo poder amarrar esos 2 conceptos, porque si Babilonia es un concepto que sigue existiendo hasta el final del tiempo, lo que haya pasado con Babilonia por allá hace tantos años, seguramente que tiene una connotación especial para nuestros días, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer. El último día de Babilonia. La primera pregunta que vamos a tratar de contestar es ¿cómo y por qué se dio la caída de Babilonia? Y vamos a leer entonces el versículo 3. El versículo 3, ya habíamos hablado en el versículo 2 que había una gran fiesta. Dice, entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios y que estaban en Jerusalén. Y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Y vean lo que hicieron con estos vasos. Dice, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Estamos hablando entonces del problema grandísimo de la arrogancia de este rey llamado Belsasar y de lo que hizo con elementos sagrados. Aunque dijimos que una de las características de Belsasar era que tenía la particularidad de esa personalidad arrogante de su abuelo Nabucodonosor, pero que en algún momento Nabucodonosor estuvo dispuesto a ceder y a entregarse a Dios y a arrepentirse de todo corazón. A un Nabucodonosor le quedaba por lo menos un poco de respeto por las cosas sagradas. Porque si bien, aunque Nabucodonosor tomó los tesoros del templo de Jerusalén, no se atrevió a usarlos y los guardó en un lugar que por lo menos en su mente era un lugar sagrado. Recuerden que estos vasos y estos artificios estaban guardados en un templo pagano, pero que en la mente de Nabucodonosor por lo menos los tomó del templo santo y se los llevó a otro templo santo que no era santo en lo absoluto y que de hecho Daniel se encarga de mostrarnos ese oficio de los sátrapas y de los magos y de los adivinos, que básicamente se ganaban el dinero haciendo nada, porque nos han demostrado en todo el libro de Daniel que nunca hicieron nada, pero básicamente nos demuestra que había algo de respeto en el corazón de Nabucodonosor. Nabucodonosor sentía algún respeto por esas cosas y los guardó en un lugar donde él consideraba que era un lugar de respeto. Ahora, hay unas particularidades interesantes y aunque podríamos ahondar muchísimo más en el contenido de este versículo, que es precisamente Daniel 5.4, simplemente lo vamos a mencionar. Daniel 5.4 nos recuerda ese concepto que dice, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata y de bronce y de hierro y de madera y de piedra. O sea que básicamente no era simplemente no reconocer
al Dios de Israel, sino que era un ataque directo hacia Dios. Porque tomaron elementos sagrados y los utilizaron no solo para beber vino, y en la Biblia nos encontramos, y en el espíritu de profecía nos encontramos muchos consejos con sabiduría divina que les recomiendan al pueblo de Dios que no tome vino por las enormes y graves consecuencias que pueden causar en la vida de un ser humano, como por mencionar las demás bebidas alcohólicas, pero en este caso también lo utilizaron para la adoración de dioses paganos. Y dioses paganos que, como ya hemos visto a lo largo del libro de Daniel y Apocalipsis, pues no tenían ningún asunto en el mundo de los vivos. Camilo, tienes la mano levantada. No sé si significa que es un comentario o la habías dejado levantada antes. Ok. No, quería hacer un comentario Gracias. Bienvenido. con respecto a lo de profanar o de volver común o mundanal lo que Dios coloca como sagrado. Realmente los ejemplos son varios. Si ustedes analizan entre el huerto del Edén, pues el árbol de la ciencia del bien y del mal no se describe como un árbol diferente, simplemente fue apartado y cuando Dios aparta algo, punto. Los 7 días de la semana son exactamente iguales, pero Dios aparta uno, que es el sábado. El diezmo, que es el dinero, es exactamente igual, solamente que Dios pide una parte exclusiva para él. Los utensilios no necesariamente tendrían que ser bañados en oro o con piedras preciosas, eso es lo de menos. Era que estaban apartados para unos oficios sagrados dentro del sacerdocio levita y era para adoración a Jehová. Hay muchos conceptos que podemos analizar alrededor de la Biblia. Cuando Dios santifica algo, cuando Dios aparta algo, y tristemente cuando el hombre lo utiliza de manera común, el resultado siempre es una tragedia. Y traigo a colación muy puntual lo que sucedió con los hijos de Aarón. El fuego es fuego, pero había un fuego que era un fuego sagrado que debería estar dentro del lugar santo. Y el día que ellos metieron fuego común, o sea, fuego que no bajó del cielo, y lo combinaron, hasta ahí llegó ese día. Entonces, el concepto de santidad y el hecho de haber hecho prácticamente como un sacrilegio, de haber hecho haber profanado lo que Dios había santificado, era prácticamente escupirle en la cara a Dios, y Dios no iba a permitir eso. Amén. Habían llegado a algo que se conoce como el límite de la gracia. De hecho, hay un libro que me estoy leyendo que me gusta mucho, que es este libro que se encuentra acá, que se llama El fin del tiempo de gracia, escrito por Marvin Moore, un teólogo adventista que ha escrito muchos libros bien reconocidos y bien interesantes, y habla de ese límite de la gracia, cuando se cruza esa barrera, cuando se va un paso más allá y ya no hay vuelta atrás. Básicamente eso es lo que estamos viendo aquí. Gracias, Camilo, porque tu aporte realmente es muy significativo. Y quiero mencionar entonces, para ahondar en eso que Camilo nos acaba de decir, que cuando hablamos entonces de que el versículo 4 menciona todos esos materiales, menciona la plata, el bronce, el hierro, la madera y la piedra, nos damos cuenta de que dado que los babilonios utilizaban un sistema sexagesimal, para ellos mencionar 6 tipos de materiales implicaba la mención de todo el panteón de divinidades babilónicas. O sea que básicamente estaban realizando adoraciones paganas a todos los dioses. ¿Qué es lo interesante cuando empezamos a atar cabos entre esta Babilonia pasada y la Babilonia de la que se habla en el libro del Apocalipsis? Es que en el tiempo del fin, esa Babilonia también utilizará elementos de la religión verdadera para que el mundo acepte toda clase de mentiras. Entonces, miren que volvemos al principio básico del libro de Daniel. Es profecía práctica para nuestros días hoy. Tanto la parte histórica del libro como la parte ya más de visiones y demás nos está hablando para nuestra vida hoy. Tiene un mensaje para nuestros días en la actualidad. Es interesante entonces entender que a este rey Belsasar no le fueron entonces bastantes las orgías y las borracheras que estaba realizando, sino que también hizo traer utensilios sagrados que fueron robados del templo de Jerusalén para beber en ellos. Dice que el historiador Flavio Josefo menciona que ni Nabucodonosor se atrevió a utilizar esto. Y eso nos tiene que llamar fuertemente la atención para lo que estamos viendo en el contexto de lo que estamos estudiando. De hecho, 150 años atrás de este mismo episodio, y otra de las razones por las cuales estudiamos profecía y nos encanta, el profeta Isaías, hablando del fin de Babilonia, había dicho: se pasmó mi corazón, el horror me ha intimidado,
La noche de mi placer se volvió en espanto. Y hago un énfasis significativo en la palabra placer porque vamos a tratar de entender el significado de ese placer que se estaba dando en medio de esa fiesta, con esas características bien puntuales, toda la comida que te quieras comer, todo el alcohol que te quieras tomar, todo el libertinaje sexual que te puedas imaginar y cómo eso puede tener una relevancia o una parte muy significativa en nuestros días. Y vamos a analizar el tiempo moderno con ese tiempo histórico. Otra de las razones por las cuales el imperio babilónico cayó, y hay varios libros bien interesantes que de pronto ustedes conozcan, que mencionan por qué los reinos caen. De hecho, se habla mucho del reino romano y del declive de la Roma imperial, y tiene mucho que ver precisamente con ese concepto de la degeneración social. Lo que Camilo decía, cuando se toman esos principios religiosos y se hacen mundanos, se olvidan de ellos, cuando cosas escritas, cuando cosas que son principios de Dios se desarman, como por ejemplo la familia, principios en la sociedad, principios de respeto y demás, eso normalmente es una de las fuentes que llevan a que las sociedades y a que los imperios caigan en declive. De hecho, me pareció supremamente interesante que mientras investigaba para este tema me encontré un artículo de BBC Mundo que hablaba de las similitudes entre el Imperio Romano en su declive y Estados Unidos en el presente. Y hablaba de temas económicos, hablaba de temas migratorios, hablaba de temas financieros, hablaba de temas sociales, hablaba de temas de liderazgo, hablaba de relaciones de poder, y es un medio que no tiene el concepto teórico que nosotros estamos viendo en este momento de la parte bíblica, pero que está relacionando algo que para nosotros tiene mucho significado y que lo entendemos. Solamente que nosotros entendemos que por el libro de Daniel, por la profecía que nosotros conocemos de parte de la palabra de Dios, después de este reino en el cual nosotros estamos, los pies de la estatua conformadas de barro cocido con hierro, el próximo reino ya no será otro reino humano, sino que será el reino de Dios. Y si estamos viendo el declive del último reino que dominará en la tierra, significa que estamos muy prontos a ver el reino de Dios volver en las nubes de los cielos. Con esto entonces nos seguimos moviendo en nuestro tema y haciendo énfasis en eso, pues aparece algo que es esa búsqueda insaciable del placer. Una de las características que llevó a este pueblo babilónico a su declive y por lo tanto a su final. Y aparece un concepto que se ha venido utilizando hace muchísimos años, de hecho comienza a existir casi que en el siglo IV y el siglo III antes de Cristo, por parte de un pensador griego que empieza a hablar entonces del concepto del placer, que se llama Epicuro, y él dice que la definición de hedonismo debe partir para su comprensión de un sentido filosófico, ya que es una doctrina que considera que el objetivo o la única finalidad de los humanos que tienen en la vida es la búsqueda de placer y el gozo o el goce en todo sentido. De hecho, esta apreciación no se basa solamente en afirmar que el placer es un bien, sino que se considera el placer como el único y supremo bien. A mí me llama la atención porque la Biblia menciona que el fin del mundo, y lo compara con dos acontecimientos en los que quiero hacer énfasis. Uno de ellos es con los días de Noé, ¿cierto? Cuando la Biblia dice que al fin del mundo será como en los días de Noé, y cuando la Biblia también dice por allá en otro versículo que el fin del mundo también se va a parecer como a esta última noche de Babilonia. El mundo estaba completamente entregado a la búsqueda de placer, ¿cierto? El mundo antediluviano tenía esa característica. Dice el espíritu de profecía que estaban tan entregados a la búsqueda de placer que habían corrompido casi que todas las cosas naturales que Dios les había dado y que básicamente estaban completamente perdidos en esa persecución insaciable de placer. Y eso se nos parece en algo el mundo moderno en el que estamos hoy, donde básicamente como sociedad hemos deteriorado los principios básicos de la sociedad en búsqueda de placer. Y básicamente nos damos cuenta que eso pasa en muchos aspectos y ámbitos de la vida humana. De hecho, me quedaba con esta frase, y de hecho esta es una escultura o un busto de Epicuro, donde él dice, donde se decía, desde ese momento vivimos en un estado de hedonismo perpetuo. Lo que mueve la sociedad, lo que mueve las personas, lo que mueve los pensamientos de las personas en este momento es precisamente eso, una búsqueda de placer desenfrenada, que era precisamente lo que estaba pasando en el momento en el que Babilonia estaba viviendo la última noche como imperio, pero no lo sabía.
De hecho, quería pedirle a alguno de ustedes si nos ayuda leyendo 2 de Timoteo 3, del 1 al 9, y nos quiere compartir qué dice ese versículo con el resto de los que estamos aquí reunidos esta noche. ¿Del 1 al 9? Sí, dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 9. Dice, carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A ellos evitadlos. De ellos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas pasiones. Estas siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la misma manera que James que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, pero no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Gracias, Lorena. De hecho, esos versículos son realmente interesantes porque nos ayudan a contrastar las 3 cosas que queremos contrastar en este momento. Los tiempos en los días de Daniel, en el tiempo de este rey babilónico, justo antes del fin del imperio babilónico, o sea que estamos hablando de ese momento específico, que también queremos compararlo con otro que la Biblia trae a colación, que son los tiempos de Noé, y con otro periodo histórico en el tiempo, porque los 3 tienen características muy similares y nos van a ayudar a guiar o llevar un hilo conductor entre los 3, que es precisamente el tiempo del fin justo antes de que Cristo vuelva por segunda vez. Entonces, ¿cuál es una característica lineal entre estos 3 tiempos? Que en los 3, los seres humanos están dominados por sus placeres y sus pasiones. Están en una búsqueda perpetua e inagotable simplemente por satisfacer esos deseos y esas pasiones humanas. Pero como nos vamos a dar cuenta en la historia de Babilonia y en la historia de Noé, hay unas características para ese tiempo. Y esas características, que probablemente sean el tema que estudiemos el próximo martes, están relacionadas con 3 aspectos fundamentales que estudiaremos el próximo estudio. Hay un tiempo de gracia para todos. Lo vemos en el tiempo de Noé, cuando Noé estaba construyendo el arca. Antes de la caída de Babilonia, en sus últimos días como reino, había un tiempo de gracia que los invitaba al arrepentimiento. El propósito de Dios no era destruir a Babilonia, era que Babilonia se arrepintiera, pero Babilonia cruzó ese límite de la gracia de Dios, algo que también hablaremos un poco más en nuestra próxima reunión, que es precisamente ese concepto del tiempo de gracia, y algo que pasará también al final del tiempo. De hecho, el espíritu de profecía y el libro El conflicto de los siglos declara, y cito, que cuando los Estados Unidos de Norteamérica decreten leyes dominicales que vayan en contra de los principios y la libertad de las personas en términos religiosos, se habrá colmado el vaso de la paciencia de Dios y por lo tanto estaremos muy cerca del fin de ese periodo de gracia. Entonces miren que esos eventos en la historia son tipos que en ese momento de la historia estaban localizados a lugares específicos. En el caso de Babilonia, el lugar más grande del mundo, el imperio reinante de ese tiempo. En el caso de Noé, todo el mundo antediluviano, pero que en el tiempo del fin también tendrán esa connotación universal. Todo el mundo está pasando por un proceso similar. Y nos tiene que llevar a nosotros entonces a analizar dónde estoy parado hoy y qué sigue. Y la primera conclusión que nosotros podemos llegar es que nosotros estamos todos en un momento que es un tiempo de gracia. Este tiempo de gracia, pero la segunda conclusión es que este tiempo de gracia también tiene una fecha de expiración, ¿cierto? Así como expiró para el pueblo babilónico y así como expiró también para los antediluvianos. Entonces, el segundo elemento que estudiaremos en nuestra próxima reunión es
para todo el mundo hay un juicio. Si para todo el mundo hay un tiempo de gracia, también para todo el mundo hay un juicio. Y el tercer elemento que estudiaremos es, si hay un juicio, entonces para todo el mundo también hay una recompensa, sea buena o sea mala. Y estamos estudiando el caso de Belsasar. Vamos a estudiar la recompensa que recibió Belsasar en ese momento, la recompensa que recibió Noé y el pueblo antidiluviano en su tiempo, y la recompensa a la que nos habla el libro de Apocalipsis una vez ese tiempo de gracia se haya cerrado. Porque estamos viajando en ese mismo tipo para ver lo que nosotros estamos viviendo en nuestro tiempo presente, para saber cómo vivir y cómo comportarnos en el tiempo presente. Y eso es algo hermoso del libro de Daniel. Daniel seguía diciendo entonces, y hago énfasis nuevamente, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Pero para dejarlos intrigados, y porque ya son las 10:10 aquí en Canadá y en República Dominicana, y no queremos que se trasnochen mucho y que descansen y que estén con muchos ánimos para sus actividades de mañana, siguen diciendo los versículos 5 en adelante, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Un libro que habla sobre Daniel, bastante interesante, dice que esa expresión se debilitaron sus lomos y utilizaba cuando la persona en un estado de miedo absoluto no tenía control sobre su propio cuerpo y terminaba realizando sus propias necesidades en un lugar donde no podía evitarlo porque tenía tanto miedo que simplemente era incapaz de controlar su cuerpo. Imagínense ustedes estar haciendo lo malo y que de un momento para otro se levante una mano invisible y empiece a escribir en la pared. Yo no hubiera podido contar la historia porque probablemente hubiera muerto antes de poder llegar a la parte de la interpretación del sueño, pero básicamente nos vamos a encontrar con un escenario bastante interesante donde pasa un acontecimiento muy significativo y en medio de una fiesta, donde había profanación de elementos sagrados, donde habían orgías, donde había alcohol, donde habían tantas cosas pasando. Hay una intervención divina directa de Dios con un mensaje clarísimo que vamos a estudiar dentro de 8 días para decirle al rey Belsasar y al pueblo de Babilonia que ya había terminado su tiempo de gracia, ya había terminado la gracia para ellos y ahora venía ¿qué? El juicio. Probablemente el juicio se estaba realizando y una vez, ese mismo día, antes de que se acostaran a dormir, recuerde que este fue el último día de Babilonia, y van a recibir también su recompensa. La aplicabilidad de esto para el tiempo presente es asombrosa. Nosotros estamos viviendo hoy en el tiempo de gracia. Pero el tiempo de gracia, para que nos lo imaginemos de otra forma, que me ha ayudado a mí mucho a entenderlo, es como si ustedes recibieran una invitación a cenar a la casa de Camilo. Y Camilo nos invitara a cenar a su casa el día sábado. Y yo le dijera a Camilo, bueno, lo voy a pensar, y llega el sábado, y llega el jueves, y lo sigo pensando, y llega el viernes, y no me he decidido, y llega el sábado, y no llamé a Camilo a confirmarle, y el domingo por la mañana levanto el teléfono temprano y le digo, Camilo, sí, yo quiero ir a la cena. Aunque Camilo quisiera recibirme en su cena, Camilo me va a decir, la cena fue ayer, y aunque te quisiera haber recibido y las puertas estaban completamente abiertas para ti en ese momento, ya no hay absolutamente nada que se pueda hacer. El tiempo de la invitación ha terminado. Entonces es una invitación para nosotros para vivir en un estado de conciencia absoluta. Las puertas de la gracia se cerrarán y no en un destino o en un futuro distante. Vivimos en el mundo del COVID hoy. Basta comprender las noticias. 4.000 y tantos enfermos, cientos de muertos en Colombia, casi que 7.000 contagiados por día aquí en la región de Ontario. El día de gracia para cada persona puede terminar en cualquier momento. Muchas personas salen de su casa y no regresan. Belsasar planeó una fiesta sin saber que estaba viviendo el último día de su vida. Hay un versículo en la Biblia que lo ejemplifica bien y dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Así que vamos a seguir estudiando este capítulo, léanlo, pónganlo en oración. Si alguien tiene un comentario es absolutamente bienvenido. Estamos a punto de comenzar el capítulo 7 del libro de Daniel y de ahí en adelante veremos muchos más comentarios supremamente interesantes sobre la parte profética, pero nos encantaría escuchar sus puntos de vista y demás.
Dayana Martínez dice que la misericordia de Dios nos permita prepararnos antes de que el tiempo de gracia se termine. Solamente para animarlos a que estén dentro de 8 días, este libro, El fin del tiempo de gracia, describe 3 momentos diferentes en los que el tiempo de gracia, el tiempo del fin se puede terminar para una persona. Hay mucho que estudiar dentro de 8 días y no pueden faltar. Y no solamente no pueden faltar, sino que están obligados a traer a sus amigos. Camilo prendió el micrófono, así que Camilo, adelante. Gabo, es que en el libro de Apocalipsis se vio durante mucho tiempo la sinergia entre el Espíritu Santo, Dios Padre y Dios Hijo. Se ve una sinergia bien interesante en el libro de Apocalipsis. Cuando vemos el ministerio de Jesucristo, también hay una sinergia entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vale la pena aclarar que nosotros como adventistas somos trinitarios, creemos en esa deidad perfecta y en esa comunión perfecta entre lo que conocemos como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el libro de Daniel no sale tampoco de esa realidad. Se habla del arcángel Miguel, se habla del anciano de días, pero también es interesante ver que esa mano, luego no sé si lo podemos profundizar dentro de 8 días, es la misma representación del Espíritu Santo. O sea, quien se embejuca, quien se emberraca y quien tira a todo el mundo para todo el lado es el Espíritu Santo, porque están profanando lo que o sea, aunque para los 3 seres es sagrado, es algo que lo está involucrando puntualmente a él. Entonces, por eso yo creo que también es relevante quizás mostrar la labor del Espíritu Santo dentro de 8 días en esta parte de la historia. Así será, Camilo, por supuesto que sí. Es por eso que mencionábamos al principio, no solamente, y lo es, Dios lo es. Dios es un Dios que es todo misericordia y todo amor, pero Dios y la Biblia también hablan del temor a Jehová. Y tal vez nosotros aún no hemos entendido bien de qué se trata esa parte del temor a Jehová. Vamos entonces a darles las gracias por estar aquí y cerraremos con una oración. Por supuesto que nos encantaría tenerlos dentro de 8 días. Si alguien tiene un comentario adicional, por supuesto que nos encantaría escucharlo. Y oraremos entonces para terminar esta reunión. No sé si Lady le gustaría tener esa oración para terminar. Claro que sí, gracias a todos por estar aquí. Los esperamos el próximo martes para terminar con el estudio, continuar con el estudio de Gabriel. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias Señor por tus bendiciones. Gracias porque nos permites estar aquí reunidos, Señor, como hijos tuyos, aprendiendo cada día, Señor, más, escudriñando tu palabra, Señor. Gracias porque hay en nosotros ese interés y ayúdanos, Señor, también a poderlo compartir con las personas que nos rodean, Señor. No quedarnos con este mensaje nosotros, sino poderlo compartir con esas personas que están allí, que sabemos que lo necesitan y que también de alguna manera lo pueden estar esperando. Gracias porque nos has cuidado hasta ahora. Bendícenos a todos aquí reunidos, a todos los presentes y a todas las familias representadas también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Feliz noche para todos. Esperamos poderlos ver. Si tienen alguna duda o pregunta, acuérdense que pueden escribir al Instagram o pueden enviar un correo electrónico. Si alguien de los que está aquí no les está llegando los correos o no tiene su correo electrónico registrado y quiere que le llegue todo el material, por favor envíenos su correo por aquí, por el chat, para nosotros poderlo agregar. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Bye bye.